Listo. Hola Robert, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Angie? Bien. Excelente, gracias al creador. Bueno, con Robert nos conocimos a través de un grupo que hay en Colombia que se llama la Asociación de Breslet Colombia y es un grupo donde se dedica a estudiar los libros del rabino Shalom Arush. Y conversando pues un poquito con él, me pareció un poco, no, me pareció muy interesante traerlo a este espacio por muchas razones que a través del video vamos a ir descubriendo el por qué me nació hacerlo, ¿sí? Entonces, Robert, yo quería que nos cuentes, si es posible, eh, ¿hace cuánto conoces de las enseñanzas del Rabino Arus o cómo llegaste a las enseñanzas del Rabino Arus? Bueno, buenas noches. Saludos de aquí de Venezuela para todos en Colombia y todos los que nos escuchan. No, mi conocimiento con la emuná comenzó como en el 2008, más o menos. 2008, 2007, a través de mi madre, que mi madre era una buscadora, pues, de la verdad. Ella decía, yo busco la verdad. Entonces, ella da con el judaísmo y se empieza a interesar por el judaísmo y buscando en internet, pues, indagando, encuentra con lo que es Bresler. Y ahí comienza mi mamá, primero ella, ¿no? A investigar, a practicar. Llega a sus manos el libro En el Jardín de la Fe. Y cuando ella lo comienza a leer, ella descubre muchas cosas, pues empieza a creer más en el creador, a practicar lo que ahí se escribía. Y ella me fue como transmitiendo la información a mí. Yo era muy unido con ella, pues. Ujú. Entonces, ahí, Robert, encontré esto de los judíos. Y porque ella siempre leía la Biblia, pues ya duró muchos años en el Evangelio, Ajá. más de 30 años. Y ella siempre tuvo la curiosidad, pues ella decía, ¿por qué esto está abolido? Yo no creo, ella le llamaba mucho la atención lo que llamaban antes los cristianos el Antiguo Testamento. Las Y ella historias. le llamaba las historias, le llamaba mucho la atención las vestimentas, los ornamentos que usaban los sacerdotes y todo eso. Era fascinante. Ella dice que ella se trasladaba a esa época y se imaginaba cómo eran los sacerdotes y cómo eran sus vestimentas. Entonces, ella siempre fue una buscadora. Pues entonces, a través de el libro En el Jardín de la Fe, ella me transmite esa idea a mí. Y yo lo leía con ella, una página diaria, y practicábamos juntos, pues, y fuimos viendo el cambio, pues, el cambio, ya porque ella fue descubriendo de que todo es el creador. Entonces ella me decía, cónchale, entonces cuando ella decía que ella peleaba con su esposo, pues mi padrastro, Ujú. ella decía que entonces el creador a través de él y yo peleando con él. Entonces eso nos hacía gracia, pues. Ajá. Entonces yo le decía, entonces cuando surgía algún problema, yo le decía, acuérdate que es el Hashem, son las personas, no veas las personas. Entonces nos reíamos los dos, y es verdad, nosotros sí nos engañamos pensando que es fulano, pensando que es mengano, y todo es el creador, ¿entiendes? Entonces, desde ahí empezamos nosotros en ese camino. Y yo fui poco a poco, pues, heredando de ella todo ese interés. Y ella lo fue sembrando en mí más que en mi otro hermano o en la demás familia. Primero fui yo, pues, porque yo tenía una conexión muy grande con mi madre, pues. Entonces, ella me enseñó la espiritualidad. Entonces, esa conexión, nosotros lo entendíamos muy bien, practicando. Yo veía cuando mi mamá se aislaba
en plegaria personal, aquí en un patio que está aquí en la casa, en una mata de mandarina. Ella se Ujú. despertaba a las 5 de la mañana y yo escuchaba como las plegarias de ella y las súplicas y su conversación con el Creador, y eso fue creando en mí también, despertando en mí mi conciencia espiritual, pues. Y Qué así fue bonito que ejemplo. como sí. Oye, Robert, ¿y para ti fue fácil aceptar sobre todo la emuná? Porque pues sabemos que el rabino nos ha enseñado sobre todo que todo es para bien, ¿sí? ¿Fue fácil eso o te costó trabajo o cómo fue? Sí, fue difícil, ¿no? Porque yo era un muchacho que, yo no sé, yo tenía muchos problemas en cuanto a, era a veces me sentía muy triste, no sé, yo traía eso de la niñez. Ujú. Entonces, siempre andaba buscando afuera que fulano me hizo, que fue por culpa de aquel que no me ayudó. Entonces, a medida que yo leía las páginas, Sí. estaba conmigo, pues, de que no eran las personas, de que era el creador mismo tratando conmigo a través de las personas. Entonces ahí había un choque difícil, pero ¿cómo va a hacer eso para bien? Pues algo malo que me pase, no entiendo. Entonces, a raíz que uno va poniendo en práctica la enseñanza y Dios ¿Cómo te lo va dando como colocabas esa en claridad. práctica? ¿Cómo la colocabas en práctica? Porque en el libro te habla de la hora de aislamiento, te habla de rezar por cada cosa en específico. Entonces yo lo hacía pues, poco a poco, y a medida que lo hacía iba entendiendo un poquito más, iba sintiendo que yo iba sanando dentro de mí, de que las cosas cambiaban, ya no veía las cosas iguales, porque estaba llevando mi proceso, ¿sí? Sí. Entonces lo practicaba poco, pero lo hacía, pues trataba de hacerlo siempre. O sea Pero que es mentira ajá, dime. que es mentira que yo iba a empezar una hora de una vez y no es así. Es poco Mentira. a poco, pero varios años, muchos años tratando de un poquito y pasando circunstancias, pero ya no lo veía con la misma mentalidad de antes, sino con las tres reglas de la fe, manejaba todas las cosas. Y esto es así, no hay nada fuera del creador, entonces uno afronta los problemas ya con la emuná, como dice el Es rabino. enfrentar los problemas. ¿Y cómo si nos puedes contar, la situación de Venezuela, cómo la has sabido manejar? Yo pienso que si no hubiésemos tenido esa emuná, no Sí. sobrevivimos, no hubiéramos superado esta crisis. Mira, yo, por lo menos en mi trabajo, yo trabajaba en una clínica, ¿no? Yo trabajaba de seguridad. Y el Sí. sueldo se fue deteriorando tanto que ya no nos alcanzaba para nada. Pero siempre esa conciencia, ¿no? De no rendirse, de que hay una esperanza, que todo es para bien. Esa es la energía, la motivación que teníamos para superar esta crisis. Lo que es no poderte comprar un par de zapatos, a veces no tener para cenar, no darle a tus hijos la cena y sentarse a la mesa y agradecer por lo que te estás comiendo, que no es lo que tú te quieres comer, Lo que sino es alcanzó. lo que alcanzó. Entonces, darle gracias a Dios por eso, y eso te transforma, ¿no? Eso te transforma, te hace más agradecido. Tú aprendes
nosotros aprendimos a confiar en el creador sí por sí. Es como algo que no nos tocó de otra, sino creer y creer y creer porque no había otra solución, pues. Y así Claro. aprendimos a vivir. Y hoy en día nosotros le damos muchas gracias a Dios por cada alimento, por cada vestimenta, por toda esta situación que antes fue, hace como 2, 3 años, peor, ahorita ya está mucho mejor que antes, pues. Entonces aprendimos a creer en el Creador y a poner las cosas en sus manos, pues, y a ser agradecido. Mira, mi familia siempre se refugiaba como en mi mamá y en mí. Dice, ¿cómo hermanos de mi madre, cómo hacen ustedes? Pero yo lo veo a ustedes normal, contento, como si no estuviese pasando nada. Entonces nosotros le explicábamos. Nosotros estamos poniendo en práctica estas enseñanzas y esto es lo que nos ha ayudado a ver la crisis de otra óptica, con emuná, con fe, que esto está en manos del Creador. Y así fuimos superando cada obstáculo. Qué bonito, entonces digamos que hubo la oportunidad también para hacer difusión. Exacto. Sí, sí, mucha difusión. Aunque no teníamos los libros, pues, la manera de conseguirlo, pero El boca a éramos boca. portadores de fe, de boca a boca, con la experiencia propia de nosotros. Mirábamos muchas personas que se acercaban, pues, en mi trabajo, "Cónchale, pero yo te veo a ti alegre, contento, ¿qué haces tú?". Yo, cuando uno empieza a poner en práctica la emuná, uno, Dios, tú te empiezas a diferenciar de las demás personas, pues. Entonces ellos lo notan en ti y te preguntan, pero ¿qué haces tú? ¿Qué practicas? Entonces ahí viene la transformación. Qué bonito, qué bonito. Y digamos, bueno, te hago la pregunta que me llamó mucho la atención, es si nos quieres contar cómo lo haces con los amigos que no tienen acceso a internet. ¿Cómo, cómo Ah, difundes con ellos? bueno, ellos tienen WhatsApp, entonces yo les mando nota de voz como yo tengo internet en mi casa y puedo ver las clases, yo le hago como un resumen, ¿no? A cada uno de ellos en la mañana, un momentico en el trabajo, le mando una nota de voz de 5 minutos y explicándole cosas precisas, pues, de la enseñanza. Y mira, sí le ha servido de mucho a los compañeros, pues, que me dicen, cónchale, Robert, tremenda clase, gracias por estar pendiente. Y se ve el cambio en ellos porque ellos me dicen, mira, lo he puesto en práctica y ha cambiado mucho, y gracias. Y yo siempre estoy alentándoles, pues, no se rindan, sigan, hablen con el Creador, pídanle todo a Él, que Él es el que nos da todo a nosotros. Entonces, no pierdan la fe, no pierdan la emuná. Entonces, yo le digo, como venimos conversando, pues, no es solamente la enseñanza, es ponerla en práctica y vivir tu proceso, pues, ¿me entiendes? Vivir tu Mm, proceso, vivirlo a tu manera, pero ponerla en personal, práctica. Claro, exacto. claro. Ay, qué bonito. Bueno, estás dando las claves que a mí me gusta como resaltar mucho porque los libros son bonitos y son más bonitos en una biblioteca, pero pues si no se lleva a la práctica, imagínate. Y eso, y mira todo Exactamente. lo que has hecho y solamente con un libro. Y ahorita me imagino que por el tema del dólar, pues se les es un poquito más difícil de conseguirlos, ¿sí? Y pues me quería traer como tu historia acá porque a veces tenemos acceso a muchas cosas, empezando por el internet, porque pues el libro del Jardín de la Fe, el rabino Jonathan Gadel lo explica en YouTube, ¿sí? Pero, por ejemplo, mira, hay personas que ni siquiera tienen acceso a internet y lo que tú estás haciendo es pues es una labor muy bonita, la verdad que sí,
y que, o sea, no cualquiera la haría, de verdad que sí, de verdad que sí. Entonces, es como valorar, de verdad que hay que incluir en nuestras listas el hecho de tener un computador, el hecho de tener acceso a internet, eso vale mucho. Yo quería hacerte una pregunta ya para finalizar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te voy a hacer dos. ¿Cuál es la diferencia entre la espiritualidad y la religión para ti? Bueno, la religión, yo traté de involucrarme en grupos anteriormente que seguían el judaísmo así de manera ortodoxa, pues. Ujú. Y yo sentía mucha presión porque hay que levantarse temprano, hay que rezar, hay que dejar de hacer ciertas cosas que uno está acostumbrado a hacer. Sí, Y no estaba disfrutando, no me sentía a gusto, sino sentía mucha presión, como que era algo que no me nacía, ¿me entiendes? No sí, nacía de mi corazón. sí, Entonces, cuando yo un día decidí, voy a seguir en esto, me salí de los grupos y empecé bueno, señor, yo voy a hablar contigo normalmente, eh, sin algo que sea impuesto, sino a mi manera. Cuando yo siento en el corazón que debo hacer algo, lo haré. Y así cambió mucho, cambió toda la espiritualidad, empezó a florecer muchas cosas. Encontré un nuevo trabajo, me sentí más tranquilo, más calmado. Mi esposa, a ella le bajó la presión porque yo cometí el error de presionarla, mira que no estás haciendo esto, que haz aquello. Y empecé a quedarme tranquilo y ella también sintió la paz, empezamos a construir algo nuevo, pues. Y, y aprendí pues que hay que dejar la religión un poquito y servir a Dios con el corazón de uno puro, como uno es, como tú lo quieras servir, como te salga de tu corazón, como tú quieras hablar con Él, con tus propias palabras, como dice el rabino, en tu propio lenguaje. Y así empecé a decirle, mira Dios, yo no me siento bien así, yo quiero, estoy hablando contigo ahorita y con mis propias palabras y ahí empezó a abrir mi corazón y empecé a sentir paz, tranquilidad. Y entonces empecé a comentarle a los amigos eso. Y es decirle, Dios quiere tu corazón, lo que tú tienes adentro, los sentimientos que están ahí, que tú le expreses eso. Y ellos empezaron a ver cambios, de verdad que sí, a bajar la presión y hacer como uno sencillo, pues, a servirlo a Dios con sencillez, servirlo con sencillez, con el corazón, ¿no? con el corazón. Ok, Robert. Y ya para finalizar de verdad, eh, Ah, para ti, ¿qué es tener fe? tener fe es un concepto muy amplio, Sí, pero digamos el eh, sencillo que tú me digas, mira, para mí sencillo. tener fe es esto, esto, esto. Tener fe, no sé, creer en que el Creador llena toda tu vida, ¿entiendes? No hay nada, ningún espacio de tu vida que escape del Creador. Eso es tener fe. Ok, Y que tú puedes, Él es todo, entonces tú tienes que comunicarte es con Él. ¿Entiendes? Entonces cuando tú te comunicas con Él, le das como un espacio para que Él pueda darte la respuesta que tú necesitas y conectar, y que Él conecte contigo. Entonces uno es el que abre esa brecha a través de la plegaria, a través de practicar la fe, a través de analizarse, pues, qué estoy haciendo, pedirle ayuda a Dios, ayúdame a cambiar esto, cambiar lo otro, porque como dicen en la enseñanza, pues, en los libros, que
que uno por sí mismo no puede cambiar a menos que te ayuden de arriba, pues, que te llegue la ayuda divina. Entonces uno abre ese puente para que Dios pueda hacer la obra en uno, pueda tratar contigo, y eso es a través de la emuná, de la fe. Sí, tienes razón. De verdad quería agradecerte porque eh, me has dado muchas respuestas y mucha claridad. Eh, la verdad es, no nos queda más de otra que llevar a la práctica. De verdad que solamente el conocimiento no va a hacer nada por nosotros, sino nos queda vivir el proceso. El sube y el baja de la vida. Y como dices, es más fácil para enfrentar los problemas de la vida. Bueno, Ok, faltó Robert. la parte, Ah, pero dime, eso te la contaré después. ¿cuál? Faltó la parte de lo que me pasó con mi madre, pues. Ah, no, pero si nos quieres contar, cuéntanos qué pasó con tu mamá. Sí, me gustaría contarle porque Claro. después de, después de todo el proceso, de que conocimos la inmunidad y que pensábamos que ya llegamos y todo estaba tranquilo, en el 2014 se pronostica un cáncer en el colon. Entonces, eso fue un choque duro y ahí hubo negación. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué mi madre, que era tan buena persona? Que empezaron todas esas dudas, pues. Una prueba, ¿no? Y sí, tremenda prueba. Entonces, ahí profundizamos más en la enseñanza. Empezamos a profundizar más en la enseñanza y empezamos yo estudiar con ella, sí, ella en la cama y yo con el libro y vamos mamá, dándole ánimo, vamos, tú puedes, todo es para bien. Y mi mamá se animaba un poco. Después, en el 2018 ella luchó hasta el 2018. En el 2018 ella fallece. La enfermedad la consumió totalmente, ella fallece. Entonces viene otra etapa donde nos quedamos mi hermano y yo solos, porque mi mamá era mi hermano, mi mamá y yo. Entonces fue duro también esa parte de aceptar, de que eso viene del creador también y de que es para bien. Entonces verla como ella se fue consumiendo, se fue poniendo delgada, flaca, y así ella decir que no quiero más, no quiero más. ¿Sí? Claro, Entonces, ya les da ganas de morir. sí, ella quería. Entonces, las últimas palabras que yo le dije fue, mamá, esto viene del creador. ¿Sí? Y si te tienes que ir, vete tranquila, vete feliz. Yo le dije esto en las últimas palabras en la cama. Y todo es para bien. Y ella dijo, yo sé que esto viene de parte de Hashem y todo es para bien. Y fue las últimas palabras que le dije. Y ella se sonrió, me miró a los ojos y me dijo, hijo, te amo. Y esa misma noche falleció. Entonces, yo me quedé con eso Se fue y me tranquila. aferré a esa fe, a la emuná y todo. Pues empezamos a leer Tikkun Akelali y a reunirnos cada noche ahí en vez de hacer los rezos que hacen los católicos. Leíamos el Tikkun Akelali y leíamos el Jardín de la Fe. Entonces todo eso le dio mucha fortaleza a mi familia, pues para aceptar, porque mi mamá fue la que trajo esa luz a la casa, pues. Claro. Entonces una vez mi tía le hizo una pregunta a un rabino de Bresle, que por qué, pues, por qué había pasado eso, si ella era una persona buena, que había traído esa luz a la casa. Sí. Y el rabino le respondió que ella hizo lo que tenía que hacer con nosotros. Ella trajo la luz a la casa.
Y ahora de nosotros continuar con la luz de la fe en la casa y que hiciéramos el trabajo por nosotros mismos, porque ya ella hizo su parte. Entonces, esa respuesta mi tía la entendió, pues, y nosotros la entendimos también, entonces así lo aceptamos, pues mi mamá cumplió, llegó hasta donde tenía que llegar, y de ahí para adelante, él dijo, ¿qué hacen ustedes por ustedes mismos? ¿Qué van a hacer ustedes por ustedes mismos? Y es donde caemos en la enseñanza de que este camino es individual y que cada quien tiene su trayectoria. Ahí fue donde lo viví en carne propia y entendí que es así, pues. Entonces yo dije, yo tengo que labrar mi camino, seguir adelante y para vivir mi fe, ¿entiendes? Creer en el Creador por mis propios medios, ¿entiendes? No por la experiencia de mi madre, no por la experiencia de mi tía, sino por mi Conocerlo propio camino. personalmente. Entonces ahí nosotros entendimos y mira, a veces yo la recuerdo, pero con mucho cariño, ¿entiendes? Con mucho cariño. Cuando escucho una enseñanza me acuerdo de ella y le agradezco todos los días a Dios porque mi madre me enseñó este camino, me enseñó que siguiera por esta ruta. Ya. Y todos los días le digo gracias, Dios mío, por la madre que me diste. Y gracias por el camino que me da, pues. Entonces, esa es la historia con mi mamá. No, súper bonita. Te voy a contar algo. Bueno, le voy a contar a todo el mundo. Mi papá también le dio cáncer y, Ah, y también lo consumió así. Lo consumió súper rápido. Él le dio metástasis y cuando le dio la metástasis se lo comió en menos de un año. Entonces digamos que más o menos la idea, o me hago una idea de cómo fue tu mamá y cómo terminó. Pero en ese tiempo yo no tenía estas enseñanzas. Eso fue a principios de 2020. Yo no tenía estas enseñanzas. ¿Y cuál fue mi actitud? Yo me acuerdo que cuando llegaron los resultados de mi papá, yo dije ya de esta no sale porque ya tenía cogido el estómago, el colon, bueno, casi todo lo que está en el abdomen. Y ya también le había tocado algo del pulmón. ¿Cuál fue mi actitud? Fue ver al cáncer como un monstruo que no lo íbamos a destruir, un monstruo que no teníamos cómo destruirlo, ¿no? Entonces lo único que yo hice fue como hacer lo que estaba disponible dentro de mí para ayudarlo a él físicamente en este plan, ¿sí? Entonces, bueno, él estuvo un tiempo hospitalizado, como un mes y medio, y nos tocó súper fuerte con mi mamá, con las hermanas de él también colaboraban, eh, pero era agotante mentalmente, emocionalmente, él nunca tuvo mejoría, él todos los días fue menos, 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 hasta el último día. Entonces, bueno, él falleció y todo el tema, pero más sin embargo yo guardaba en mi corazón como que el cáncer era un monstruo, era un monstruo, era un monstruo. Y cuando llegó el libro de las puertas de la gratitud a mi vida, para mí no fue tan fácil aceptar ¿por qué yo hago siempre esa pregunta? Porque cuando el rabino empieza a decir que todo es para bien, ahí empiezo yo a hacerle preguntas, ¿cómo que todo es para bien? ¿Cómo que todo es para bien si es que, digamos, tú sabes el sufrimiento que ellos tienen con eso? Es una cosa espantosa y más en el colon. Entonces empiezo como a debatirle mucho al rabino a través del libro. Hasta que, bueno, llegó una situación en mi vida personal donde ya tuve que colocarla, o sea, digamos que tuve que aceptar, ¿no?
tuve que aceptar que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? A raíz de un examen, tuve una crisis de claustrofobia y entonces eso uno queda como muy alterado así y fue como lo que el creador puso en mi vida para a ver yo qué hacía. Tenía dos opciones. Una que era que tomar las pastillas que me iban a empezar pues como a relajar, a tranquilizar, o la otra fue agradecer. Entonces digamos que me volqué más hacia el libro. La verdad que fue un acto que no tengo ni idea de dónde tuve fuerza. Yo creo que fue el creador. Y puedo decirte que después de muchos meses de poner en práctica el libro, se tranquiliza, la mente se tranquiliza, o sea, la muna sirve para eso. Entonces, cuando el creador empieza a través del libro, como que es que el cáncer fue para bien. Sí, fue, digamos que fue en una época diferente, era ir al recuerdo y decir es para bien. Ir al recuerdo y es para bien. Entonces, digamos que te entiendo y te creo que lo viviste en carne propia y se puede. Y también se puede ir al recuerdo y sanar. Ir al recuerdo y sanar. Porque el rap nos enseña de que en ese momento están pasando cosas que nosotros no entendemos, o sea, se nos salen de nuestra razón. Y que ver a un familiar en una situación de esas, físicamente, como terminan ellos, y decir que es para bien, es todo un proceso del corazón. Es todo un proceso del corazón aceptarlo, soltarlo y decir, no, no, el cáncer no es ningún monstruo. No es ningún monstruo porque del mismo rabino hemos aprendido de que él enferma a las personas. Entonces, la verdad fue una bendición conocer estas enseñanzas porque literalmente como que se deja descansar también al familiar. Él como que también descansa, está tranquilo, como que él ya está en un nivel donde él ya comprende que eso que le pasó fue para bien. Somos nosotros los que tenemos que como soltarlo, como que fue para su propio bien. Y no porque se lo mereciera o porque no, 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 sino así fueron las cosas, así se establecieron las cosas, ¿ves? Entonces digamos que uy, casi me haces como llorar. No, no fue fácil, pero sí, entonces nada, gracias por este espacio, Robert, porque yo sé que es muy valioso. Las personas que van a ver esto no van a tener excusa alguna, excusa. Lo más básico que podemos tener es acceso a Internet para estudiarlo, el material que haya en YouTube, en caso de que una persona no tenga el libro. Y si una persona no tiene acceso a Internet, pues mira, hay ángeles como tú que le llevan el mensaje a otras personas. Entonces, muchas gracias por este espacio y por compartirnos lo que haces. Gracias a ti, gracias a usted, a los de Colombia. Yo cuando conecté con la Asociación de Braille Colombia, y entendí mucho mejor, entendí que es más la práctica, que más vale practicar que pasarse toda la vida estudiando. Sí, Y, y es más la práctica, pues es más vivirlo día a día, aunque sea un poco, de a poco a poco, de a poco a poco, como dicen ahí, pero dice que baja más al corazón, llega más al corazón, tú empiezas a bajar las ideas, a sentir la emuná, pues, pero es con la práctica, no es, porque yo antes me devoraba esos libros y veía la clase, pero me costaba la práctica. muy Entonces ya importante. retomando llegando a la práctica, se ve el cambio. Ujú. Entonces, eso lo aprendí con la Asociación de Braille Colombia. Ok, Robert. Vale. Entonces, muchas gracias y muchos éxitos para ti en todas tus cosas. Pues, buenas noches. Shalom.